Hola, soy Antonio Rodríguez y os voy a contar algunos de los resultados de mi tesis en esta presentación, ¿vale? Que trata del cambio global en los pastos de montaña y, habla de los efectos en la diversidad de plantas y en el carbono orgánico del suelo, ¿de acuerdo? Entonces, por empezar, ¿qué es esto del cambio global? Bueno, el cambio global es el cambio climático y cambios en el uso del suelo, cambios en el territorio que son más locales, ¿no? Pero que al final obedecen a cambios socioeconómicos globales o están causados por cambios socioeconómicos globales. Entonces, en el caso de los Pirineos, que ya el cambio climático es muy preocupante, pues lo que tenemos es que hay un abandono del territorio, ¿no? Que hace que los pastos se pasta menos o no se pasta nada, y todos los pastos se van arbustizando y el matorral y el bosque se los va comiendo. ¿De acuerdo? Y entonces, hay otro cambio que está viendo y que os cuento en esta gráfica de aquí, es cómo estamos pasando, esto es el uso tradicional que había antes, ¿no? Y este es el uso actual de los pastos, ¿no? Y de los pastos que tenemos en nuestra base de datos. Y vemos cómo está cambiando las vacas han aumentado un montón, ¿de acuerdo? Y las ovejas están bajando mucho. Entonces estamos pasando de que en los Pirineos el ganado principal en los pastos eran las ovejas, estamos pasando a que sean las vacas. Bien, entonces, ¿qué os voy a contar yo de esto? Pues a nosotros nos interesan las interacciones entre estos factores, entre el clima, el uso del suelo, el uso del territorio y otros factores que pueda haber allí, ¿no? Que son importantes para los pastos. ¿Qué pasa? Que os quería contar yo, que es una interacción, ¿no? Porque igual alguno se me pierde. Pues una interacción es cuando, digamos, el efecto de una variable, de un factor, es distinto en función de los otros factores que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, que tenga un efecto en un uso del suelo y, sin embargo, en otro uso del suelo, la misma temperatura tenga un efecto muy distinto, ¿no? Pues eso es una interacción. Entonces, nosotros, para esta investigación, tenemos aquí 3 preguntitas que vamos a intentar contestar, ¿vale? Aquí en la presentación, que es cómo el clima y el uso del territorio interaccionan para modificar la riqueza de especies, ¿no? El número de especies que tenemos en un pasto, cómo el clima, el suelo, el manejo del pasto, la calidad de las plantas, ¿no? También afectan al carbono orgánico del suelo, ¿de acuerdo? Esa es nuestra segunda pregunta. Y luego, ¿cómo se relacionan estas dos? La riqueza, la diversidad de plantas y el carbono orgánico del suelo. Entonces, para hacer esto, ¿nosotros qué hicimos? Pues aquí tenemos una base de datos enorme, ¿no? Que hemos recogido por los Pirineos, ¿vale? ¿De acuerdo? Por los pastos de los Pirineos. Y simplemente aquí os cuento un poco las variables que tenemos. Pues tenemos variables climáticas, tenemos la roca madre, tenemos la topografía, tenemos variables biogeográficas, que luego cuento un poco lo que son, ¿no? Que es como si los parches de los pastos si son más grandes, más pequeños, si están más aislados, más conectados con otros parches, esas cosas. Variables del ganado que tenemos, ¿no? La riqueza de especies en 100 metros cuadrados, es un cuadradito de 100 metros cuadrados, contamos las especies que hay y eso es la variable. Y luego también tenemos la biomasa aérea, ¿no? de hierbas, claro. También esto son proporciones de si tenemos más gramíneas, más leguminosas o otras plantas, ¿no? Esto es esto aquí. Y, variables bromatológicas de calidad de la vegetación. Luego tenemos variables del suelo, que también tenemos muchas. Pues tenemos
carbono orgánico del suelo, que os he contado, tenemos el nitrógeno, tenemos el potasio, tenemos el pH, tenemos la textura, tenemos muchas cosas, ¿vale? Y bueno, pues con estos datos, que pues hicimos una serie de modelos estadísticos, que aquí no os voy a contar, ¿no? Pero que con esos resultados, como eran modelos estadísticos muy complicados, pues hacemos como unos gráficos que os enseñaré ahora, que cuentan un poco cómo nos sirven para contestar las preguntas que nosotros nos hacemos, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos con ellos. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cómo el clima y el uso del suelo interaccionan para modificar la riqueza de especies, ¿de acuerdo? De la diversidad de plantas. Entonces, bueno, de aquí, mira, os he sacado unos pocos gráficos, ¿no? Lo que te dice este habla de climas, ¿no? Tenemos varios climas, ¿no? Que son más seco y más calentito. Submediterráneo, templado, frío, templado y frío, ¿vale? Y tenemos conectividad. ¿Qué significa alta conectividad? Pues este es el pasto colorado, somos nuestro pasto en cuestión. Pues si los pastos de alrededor están cerca y son grandes, tenemos alta conectividad. Y si los pastos están lejos y son muy pequeñitos, pues tenemos baja conectividad. Entonces aquí lo que vemos es que la conectividad tiene distintos efectos en función del clima que tenemos, y cuanto más frío y más húmedo es el clima, ¿de acuerdo? Pues el efecto es mayor. ¿Veis? Aquí son muy parecidos, con baja y alta conectividad, aquí se van abriendo y ya. Y bueno, este es uno de los efectos. ¿Y esto por qué puede ser? Pues, ¿por qué será? Pues puede ser, una interpretación que nosotros damos, es que, claro, en cada clima selecciona una serie de especies, grupos de especies. Entonces, probablemente en climas fríos, que son los climas más duros, ya se seleccionen unas especies que no sean tan buenas, pues tengan semillas más grandes o que se dispersen peor. Y entonces, pues quizá eso es lo que pasa, que en climas fríos las especies, si hay menos especies que se dispersan bien, pues claro, al bajar la conectividad, les costará más llegar a otros parches de pastos, ¿no? Entonces vamos perdiendo diversidad. Bueno, en esta segunda gráfica que os cuento es como, según lo fragmentados que estén los pastos, igual que antes, cuanto más aislados y tal, pues es más fragmentación, y cuando son grandes y están juntitos, pues está poco fragmentados, ¿no? Pues cómo cambia el efecto de la especie de ganado que tengamos. Entonces, si tenemos vacas, o sea, en un escenario poco fragmentado, si tenemos vacas, tenemos lo normal es que tengamos más especies en el pasto que con las ovejas. Y bueno, ¿por qué puede ser esto? Pues normalmente en los estudios que se han hecho se sabe que suele ser porque las vacas son menos selectivas. Entonces, claro, las ovejas al ser selectivas, pues hay especies que son las que son comidas por las ovejas que se ven perjudicadas por esto, ¿no? Entonces esto es lo que nos bajaría la riqueza de especies. ¿Qué pasa? Que esto cambia cuando el paisaje está fragmentado, ¿de acuerdo? Que claro, nos baja el número de especies, porque hay especies que no se dispersan tan bien en ese escenario, ¿no? Y entonces resulta que al tener ovejas esto se compensa un poquito, ¿no? Tenemos un poquito más de riqueza de especies. ¿Y esto por qué puede ser? Bueno, pues lo que pensamos es que lo que se ha visto es que las ovejas son muy buenas dispersoras, entonces compensarían el efecto de la fragmentación del paisaje, ¿no? ¿Y por qué es esto? Bueno, pues podemos pensar primero que pueden llevar las semillas y los frutos y demás en la lana, ¿no? Y también que la digestión de la oveja nunca es como la de una vaca, ¿no? Que es un reactor. Entonces, bueno, pues esas son las explicaciones un poco que tenemos a esta gráfica. Bien, entonces la segunda pregunta, que es cómo el clima, el suelo, el manejo y
y la calidad de las plantas que tengamos afectan al carbono orgánico del suelo. Entonces, bien, en esta primera gráfica, bueno, así rápidamente lo que tenemos es que esta variable que se llama T-SIS, que es la diferencia entre la temperatura media del verano y la temperatura anual, ¿no? Y es un índice como de estacionalidad, ¿no? De la temperatura, de si cambia mucho, si hay mucha diferencia entre la temperatura media del sitio y la del verano. Pues esta variable resulta que es muy importante porque tenemos interacciones con 3 variables, que es bastante, ¿no? Entonces tenemos que normalmente aumenta con la estacionalidad de la temperatura, aumenta el carbono orgánico del suelo, pero solo en determinadas condiciones topográficas, ¿no? Si son en laderas que están expuestas, si son laderas que están protegidas, pues vemos que no, sale una recta mucho más planita. La pendiente, pues mira, pasa parecido, pasa que aumenta con la estacionalidad, aumenta el carbono orgánico del suelo, pero solo cuando la pendiente es más o menos elevada, unos 30 grados. Si el suelo es plano, no hay casi diferencias, ¿vale? Y también hay diferencias con la intensidad la carga ganadera, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos la carga ganadera más baja, pues el efecto también es más positivo, ¿no? Y si es un poquito más mediana, un poquito más alta, pues ya el efecto es más neutro. ¿De acuerdo? O sea que un resultado interesante. Que luego tenemos aquí es estas diapositiva, que son efectos un poco más complicados, ¿no? Que es, bueno, pues cómo cambia, por ejemplo, el efecto de la especie de ganado que tengamos, ¿no? Si es vaca, mixto, o sea, las dos, o ovejas, ¿no? Y entonces vemos que en función de si tenemos más o menos nitrógeno en el suelo, vamos a tener más o menos carbono orgánico. Y entonces, si os fijáis, cuando el nitrógeno del suelo es bajito, las vacas tienen un poquito más de carbono orgánico del suelo, pero cuando el nitrógeno es alto, pues son las ovejas y el mixto los que tienen más carbono orgánico del suelo. Y luego hay otra interacción, que esto es la fibra neutrodetergente, ¿no? Como las estructuras que tiene la planta, ¿de acuerdo? Y entonces, como las estructuras celulares, ¿no? Que se dice, bueno, como cambia el efecto de esto con el nitrógeno del suelo que tengamos, ¿no? Entonces, solamente aumenta el carbono orgánico del suelo cuando tenemos, veis, pocas fibras en las plantas, pero esto pasa solamente cuando es a niveles de nitrógeno del suelo muy altos, ¿no? Si no, no. ¿De acuerdo? Si no, la gráfica es plana. Y bueno, aquí esto es otra cosa, que es la lignina, ¿de acuerdo? Bueno, es lignina dividido por el nitrógeno de las plantas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que claro, en función de lo lignificado que esté las plantas del pasto, ¿no? Así en promedio, pues el efecto del ganado también cambia, ¿no? Porque cambia con el nitrógeno, pues cambia con la lignina. Entonces tenemos pues que cuando tenemos ovejas y, por ejemplo, hay poca lignina, el efecto es más bajito que con las vacas, pero cuando pasamos a niveles de lignina más altos, pues el efecto de las vacas sigue igual y las ovejas pues están más altas. Y bueno, aquí la última pregunta, que es cuál es la relación entre la diversidad de plantas y el carbono orgánico del suelo. Y bueno, entonces en esta gráfica, ¿qué tenemos? Pues por un lado tenemos el carbono orgánico del suelo aquí, tenemos la riqueza de especies, ¿no? El número de especies aquí, y aquí lo mismo, lo que hemos encontrado es que es muy importante modulando esta relación, la diferencia entre la temperatura media del verano y la temperatura media anual. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando tenemos
una diferencia entre la temperatura del verano y la temperatura anual bajita, pues hay una relación positiva, ¿no? Entre cuantas más especies tenemos de plantas, más carbono orgánico del suelo tenemos, pero cuando esta diferencia es muy grande, entre la temperatura media del verano y la temperatura media anual, pues casi no hay variación, ¿no? Con el número de especies. Y esto otra vez también pensamos que es porque con temperaturas con temperaturas, con valores de este índice más altos, ¿no? Con diferencias más altas, pues ya se seleccionan unas especies con unas características que hacen que haya más carbono orgánico en el suelo, mientras que si esto no es así, pues claro, cuantas más especies tenemos, más posibilidades hay de que estén esas especies que tienen esas características que hacen que aumente el carbono orgánico en el suelo, ¿no? Y bueno, esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante. Y nos vemos en el siguiente.